Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, listos para descubrir juntos nuevas historias y emociones. Si eres nuevo por estos lares, te doy la bienvenida con un abrazo enorme y te invito a formar parte de esta comunidad que cada día crece más y más. Y si ya eres un miembro fiel, bienvenido de vuelta. Me encanta saber que cuento con tu apoyo constante. Hoy, como les anticipé, tenemos un vídeo que estoy segura de que los conmoverá. Vamos a hablar de sueños, de anhelos profundos, de esos deseos que nos impulsan a seguir adelante y que le dan sentido a nuestras vidas. Y no vamos a hablar de cualquier sueño, sino del sueño de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un hombre que irradia carisma y talento, Can Yaman. Prepárense para un viaje íntimo y revelador, porque hoy vamos a explorar el lado más personal y emotivo de este talentoso actor turco. Nos adentraremos en su mayor anhelo, un deseo que estoy segura de que resonará en muchos de ustedes, su sueño de ser padre. Pero antes de sumergirnos en esta fascinante historia, quiero pedirles ese favorcito que ya conocen. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de las historias que les traemos y quieren estar al tanto de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se perderán de nada. Les prometo que no se arrepentirán. Hacemos esto con mucho cariño para ustedes. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Can Yaman, un nombre que evoca imágenes de encanto, éxito y pasión. Su presencia en la pantalla es innegable, su talento actoral es evidente y su atractivo físico lo ha catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto brillar con luz propia en exitosas series turcas que han traspasado fronteras, como Erkencikus, Pájaro Madrugador, donde su química con Demet Özdemir era palpable, Dolunay, Luna Llena, en la que demostró su versatilidad actoral, y Bay Jail, Señor Equivocado, donde su carisma era simplemente irresistible. Estas series lo han convertido en un ícono para audiencias de todas las edades y culturas, que se han rendido ante su talento y su personalidad arrolladora. Pero detrás de esa imagen de galán irresistible, de ese actor exitoso que parece tenerlo todo, se esconde un hombre con sueños y aspiraciones mucho más profundas y significativas. Un hombre que, como todos nosotros, anhela encontrar la felicidad y el sentido en la vida. Y es que más allá de la fama, del reconocimiento profesional, de los contratos millonarios y de los flashes de las cámaras, Can Yaman tiene un anhelo que lo llena de ilusión y esperanza, el de convertirse en padre. Sí, así como lo oyen. Este hombre que parece tener el mundo a sus pies, sueña con formar una familia y experimentar la alegría y el amor incondicional que solo un hijo puede brindar. Un amor puro, desinteresado y eterno que transforma por completo la vida de una persona. En diversas entrevistas, Can ha hablado abiertamente sobre su deseo de ser padre. No lo ha ocultado, al contrario, lo ha expresado con una sinceridad y vulnerabilidad que lo hacen aún más cercano y humano. Ha manifestado que si bien disfruta mucho de su carrera, que ama su trabajo y que se siente agradecido por todo lo que ha logrado, siente que algo falta en su vida. Siente que hay un vacío que necesita ser llenado, que está listo para dar el siguiente paso, para compartir su vida con una persona especial y construir un hogar lleno de amor, risas, complicidad y sueños compartidos. Es importante destacar que Can no ve la paternidad como una obligación o una imposición social. Para él, ser padre es una elección consciente y voluntaria, un acto de amor y generosidad. Él quiere ser un padre presente, involucrado y comprometido, capaz de brindar a su hijo todo el apoyo, el cariño y la guía que necesite para crecer y convertirse en una persona feliz y realizada. Un padre que lo acompañe en cada etapa de su vida, que lo anime a perseguir sus sueños y que lo ayude a superar los obstáculos que se le presenten en el camino. Este deseo de ser padre no es algo nuevo en la vida de Can. Desde hace años ha expresado su admiración por los padres que conoce y ha manifestado su interés en aprender y prepararse para asumir este importante rol. Ha leído libros sobre crianza, ha conversado con amigos y familiares que son padres, y ha observado atentamente la forma en que interactúan con sus hijos. Todo esto con el objetivo de estar lo mejor preparado posible para cuando llegue el momento de formar su propia familia. Quiere estar a la altura del desafío y ser el mejor padre que pueda ser. Y es que Can Yaman no es solo un actor talentoso, sino también un hombre inteligente, reflexivo y sensible. Él entiende que la paternidad es una gran responsabilidad, pero también una oportunidad única para crecer como persona y dejar un legado positivo en el mundo. Él quiere ser un ejemplo para su hijo, un modelo a seguir que lo inspire a ser un hombre honesto, trabajador, respetuoso y comprometido con los demás.
quiere inculcarle valores sólidos y ayudarlo a convertirse en una persona íntegra y de bien. Pero ¿cómo encaja este sueño de ser padre con su ajetreada carrera y su vida pública? Bueno, Kan es consciente de que conciliar la vida profesional y la vida personal no siempre es fácil, especialmente cuando se es una figura pública. Pero está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para lograrlo. Él sabe que ser padre implicará dedicar tiempo y energía a su hijo, y está dispuesto a renunciar a algunas cosas para poder estar presente en su vida. Priorizará su familia por encima de todo y hará todo lo posible para no perderse ningún momento importante en la vida de su hijo. Además, Kan ha manifestado que le gustaría encontrar una compañera de vida que comparta su sueño de formar una familia. Él busca una mujer inteligente, independiente, divertida y cariñosa, con la que pueda construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Él quiere una compañera de equipo, una persona con la que pueda compartir las alegrías y los desafíos de la vida, y con la que pueda criar a sus hijos en un ambiente de amor y armonía. Una mujer que lo complemente y que lo ayude a ser una mejor persona. Por supuesto, la vida de Kan Yaman está llena de especulaciones y rumores sobre su vida amorosa. Constantemente lo relacionan con diferentes mujeres, y los medios de comunicación están siempre atentos a cualquier señal que pueda indicar que ha encontrado a su media naranja. Sin embargo, Kan ha aprendido a manejar esta situación con profesionalismo y discreción, protegiendo su intimidad y evitando alimentar los rumores infundados. Él sabe que los medios pueden ser intrusivos y que a menudo distorsionan la realidad, por lo que prefiere mantener su vida privada alejada del foco público. Él sabe que su vida personal es de interés público, pero también considera que tiene derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sin presiones externas. Por eso prefiere mantener su vida amorosa en un segundo plano y centrarse en su carrera y en sus proyectos personales. Prioriza su trabajo y su crecimiento personal, sabiendo que el amor llegará cuando tenga que llegar. Pero volviendo a su sueño de ser padre, es importante destacar que Kan no se obsesiona con la idea de tener un hijo a cualquier precio. Él entiende que la paternidad es un proceso natural que debe darse en el momento adecuado y con la persona adecuada. Él no quiere forzar las cosas ni precipitarse en tomar decisiones importantes. Confía en que el destino le tiene preparado lo mejor y que, cuando llegue el momento, encontrará a la persona ideal para formar una familia y cumplir su sueño de ser padre. Mientras tanto, sigue trabajando duro en su carrera, disfrutando de la vida y aprendiendo de cada experiencia. Y es que Kan Yaman es un hombre que vive el presente con intensidad, pero que también mira hacia el futuro con optimismo y esperanza. Él sabe que la vida está llena de sorpresas y que nunca se sabe lo que puede pasar mañana. Por eso prefiere centrarse en disfrutar de cada momento y en aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presenta. No se preocupa demasiado por el futuro, sino que se enfoca en vivir el presente de la mejor manera posible. Él no se deja llevar por la ansiedad ni por la presión social. Él sabe que cada persona tiene su propio ritmo y que no hay una fórmula mágica para alcanzar la felicidad. Por eso se permite vivir su vida a su manera, sin compararse con los demás y sin dejarse influenciar por las expectativas ajenas. No se siente presionado a seguir un camino preestablecido, sino que se permite explorar diferentes opciones y tomar sus propias decisiones. En definitiva, el sueño de Kan Yaman de ser padre es un reflejo de su lado más humano y sensible. Es una muestra de que, más allá de la fama y el éxito profesional, él es un hombre con aspiraciones y deseos comunes a todos nosotros. Él quiere amar, ser amado y formar una familia, al igual que muchas otras personas en el mundo. Su sueño de ser padre lo acerca a nosotros y nos permite ver su lado más vulnerable y auténtico. Y es que en el fondo todos anhelamos conectar con otros seres humanos, compartir nuestras vidas y dejar un legado en el mundo. Todos queremos sentirnos amados, valorados y parte de algo más grande que nosotros mismos. Y el sueño de Kan Yaman de ser padre es una expresión de este anhelo universal. Un anhelo que nos une a todos y que nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos la misma humanidad. Así que la próxima vez que veas a Kan Yaman en la pantalla, recuerda que detrás de ese rostro famoso se esconde un hombre con un gran corazón y un sueño conmovedor, el de ser padre y experimentar la alegría de formar una familia. Un sueño que sin duda lo llenará de felicidad y lo convertirá en una persona aún más completa y realizada. Un sueño que lo acercará aún más a sus fans y que lo convertirá en un ejemplo a seguir. Y hablando de sueños, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que más anhelas en la vida?
Me encantaría leer tus comentarios y saber qué te ha parecido la historia de Can Yaman. ¿Te ha inspirado? ¿Te ha emocionado? ¿Te ha hecho reflexionar sobre tus propios sueños? Cuéntame todo. No dudes en compartir tus pensamientos y reflexiones conmigo. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté prepararlo. Hoy exploramos el lado más personal de Can Yaman y descubrimos su mayor sueño, ser padre. Un anhelo que nos muestra su lado más humano y sensible. Vimos cómo, a pesar de su fama y éxito, comparte deseos comunes a todos nosotros: amar, ser amado y formar una familia. Quiero agradecerte de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediques tu tiempo a acompañarme en este espacio. Espero que te haya gustado y que te haya dejado algo positivo. Gracias por formar parte de esta comunidad y por apoyarme en cada vídeo. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció la historia de Can Yaman? ¿Te sorprendió su sueño de ser padre? ¿Qué otros aspectos de su vida te gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Deja tus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar contigo. Me interesa saber tu opinión y tus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarte a que me ayudes a que este canal siga creciendo. Si te gustó este vídeo, por favor, dale like, compártelo con tus amigos y familiares, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ti. Tu like, tu comentario y tu suscripción son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tengan un lindo día.